Lo dijo en la primera hora. 7:50 en la mañana. Sigamos hablando de los temas tributarios. Este año rigen nuevas reglas para, por ejemplo, la declaración de impuesto a la renta, para los temas del RICE. Creo que no todos tenemos mucha claridad sobre estos temas. Inclusive, esta mañana leí una nota, que por aquí la tengo, una nota que daba cuenta que me parece que el SRI ya habilitó el formulario para la proyección de gastos personales 2022 bajo el nuevo esquema que rige con base en la última reforma tributaria. Bueno, hablemos con el especialista en la materia. El abogado Carlos Pontón nos atiende de modo telemático. Él es justamente jurista especialista en materia tributaria. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buen día. Buenos días, Fabricio. Un gusto. Un feliz año. Lo propio para usted, doctor. A ver, le pido que nos explique casi con maicitos, ¿ya? ¿Cómo opera los cambios tributarios? Por ejemplo, en el tema del impuesto a la renta, que tal vez es lo que más preocupaciones genera. ¿Cuál es la diferencia sobre el manejo del impuesto a la renta que tendremos que hacer este año versus lo que habíamos estado acostumbrados desde el año 2008, me parece, doctor? Bueno, sí, efectivamente son algunos cambios que se generan con esta nueva ley que entró en vigencia en los temas de impuestos desde este 1 de enero. En el impuesto a la renta de personas naturales, que es el tema que más le preocupa a la ciudadanía, principalmente pues ahora los gastos personales, ¿no?, que usted decía, ya no se aplican como deducibles sobre la base, ¿no? Supongamos una persona que gana $30,000 al año, si podía deducirse aproximadamente $14,000 de gastos personales correspondientes a educación, a salud, a vivienda, a vestimenta, alimentación. Ahora los gastos personales se aplican como rebaja, es decir, de la base imponible, ¿no?, de la base imponible de impuesto a la renta, que es sobre los ingresos y en un trabajador de relación de dependencia menos el aporte al IES, sobre esa base se aplica la tarifa y después se aplica una rebaja, dependiendo del caso, de hasta $5,000 de hasta $500 o $1,000, ¿no? Y por lo tanto, una persona que se encuentra trabajando en relación de dependencia, tanto en el sector público como en el sector privado, que gana o que llega a ganar, digamos, a partir de la fracción básica desgravada, aproximadamente desde los $12,000, ¿no? Y principalmente de las personas que al año ganan más de $25,000, podrían proyectar sus gastos personales con el límite nuevo, que es, la ley señala las 7 canastas básicas familiares, aproximadamente $5,000, o que no supere sus gastos personales hasta ese valor. Entonces, en el nuevo formulario de proyección de gastos personales que salió la semana pasada, publicado por una resolución del Servicio de Rentas Internas, los límites cambian. Ya no puede deducirse, ya no puede uno proyectarse hasta los 14,600, sino solamente pues hasta los $5,000 aproximadamente. Esto le pregunto a usted, ¿es positivo o no, doctor? No, es totalmente regresivo, ¿no? A ver, cuéntenos por qué. Esto tiene una connotación de mayor recaudación frente pues a esta clase asalariada, clase profesional, trabajadores autónomos, que están entre ese rango entre $2,000 mensuales a $4,000, $5,000 mensuales, pero va a deducirse menos. Es decir, cada vez pues el impuesto va a subir mucho más de lo que venía tributando en años anteriores. Aquí nos piden que le preguntemos, ¿qué obligaciones deben cumplir en enero las personas naturales que pasaron al régimen de microempresas? Bueno, ese es otro régimen, ¿no?, ahora llamado el RIMPE, ¿no? Un régimen pues que es muy similar al de microempresas, que tiene muy pocas diferencias. Una de esas es la tarifa. Lo que debe hacer, bueno, es considerar que al estar en microempresa, dentro de los límites, si no está en una actividad excluida, por ejemplo, una actividad profesional, una actividad de transporte, pues estas personas naturales lo que deben hacer es simplemente tributar sobre sus ingresos, ¿no?, en una tarifa que ahora está más graduada, entre el 1% al 2%. Antes solamente era el 2% fijo, y ya no necesita deducirse gastos, ya no necesita obligatoriamente guardar sus facturas de gastos, sus facturas de consumo, sino que es un impuesto flat, como se dice, sobre el ingreso, y emitir comprobantes de venta por cada venta, ¿no? Y se hace una declaración particular
de impuesto a la renta o de impuesto a valor agregado, pues con rasgos especiales dentro del RIMPE, ¿no? Pero básicamente esa es la diferencia, es un régimen mucho más simplificado, mucho más rápido y sin tanto problema para establecer la base imponible, porque es netamente sobre las ventas, sobre los ingresos. Acá nos piden también que le preguntemos, quienes fuimos puestos en régimen de microempresa, ¿el 2% sobre ventas continúa o pasamos a ser parte del RIMPE? Prácticamente pasan a ser parte del RIMPE, siempre y cuando se mantenga dentro de los mismos parámetros, ¿no? Salió una resolución del SRI estableciendo que lo que se establecía en el catastro, ¿no?, que era muy importante en el régimen de microempresas anterior, que estuvo vigente 2 años, 2020-2021, que era, básicamente, estaba en el catastro y entraba en el régimen de microempresas. Ahora el catastro es referencial. Puede ser que nuevas personas, ¿no?, tanto personas naturales como sociedades, que están dentro del régimen, o estuvieron dentro del régimen de microempresas y estaban dentro del catastro, pasan automáticamente al RIMPE, o puede ser que no hayan estado en ese catastro, y se puede solicitar estar en el RIMPE o se puede solicitar excluirse del RIMPE. Es decir, el catastro, de acuerdo a esta nueva resolución del Servicio de Rentas Internas, pasa a ser eminentemente referencial. ¿Qué es lo obligatorio? Lo obligatorio es estar dentro de los parámetros, que no esté en una actividad excluida, como le dije, ¿no? Personas naturales que sean profesionales, actividades, personas en relación de dependencia, servicios de transporte, entre unas pocas actividades excluidas, que el año anterior no haya superado los $300,000 de ingresos, ¿no?, que es el límite para ser considerado como una microempresa, porque si se ponen los $300,000 al año, pues ya no es microempresa, pasa a ser pequeña empresa, entonces ahí se somete al régimen ordinario. Y prácticamente mantenerse en esos parámetros sigue o puede continuar de microempresa a el famoso RIMPE. Vea esta otra inquietud que me plantean. Hace 6 meses emprendí, ya superé los $20,000 de ventas, pero me catastraron como negocio popular. ¿Qué debo hacer? ¿Dar factura o nota de venta? ¿Desglosar el IVA o no? Nos escribe Oscar Gabriel, que le pide que le preguntemos esto, doctor Pontón. Sería régimen, lo que era en el RISE, ¿no? Anteriormente, dentro de esos $20,000 estaba dentro del rango, pasa a ser, pues, si supera, pasa a estar en el RIMPE, ¿no? Y tiene que emitir facturas ya para este año. Acá también nos dicen, ¿qué pasa con los microempresarios que no aparecen en el catastro del RIMPE? Nos piden que le preguntemos. Es referencial. Uno puede solicitar y pedir dentro de los cambios tributarios que uno registra o inscribe en el RUC, tiene que establecerlo para considerarse como el RIMPE. Acuérdense que es un régimen que incluye a todos, ¿no? Ahora, si es que no está en el catastro, el SRI de oficio lo puede incluir y en el tiempo, dentro del periodo mismo fiscal 2022, lo puede incluir en el RIMPE, aunque no esté en el catastro. El catastro no es el rango como en el régimen de microempresas. Esa es la diferencia. El SRI lo aclaró ya con esta resolución que salió la semana pasada. Justo la semana pasada. Oiga, acá nos dicen también que le preguntemos qué obligaciones se debe cumplir en el régimen RIMPE. En el régimen RIMPE simplemente es emitir comprobantes de venta, si es que obviamente está en los rangos que supera los montos para llevar contabilidad, ¿no? que son unos rangos especiales, pues tendría que llevarlos, aunque va a ser muy pocos contribuyentes que lo hagan. En personas naturales, en sociedades siempre va a tener que llevar contabilidad. No van a ser agentes de retención normalmente y emitir comprobantes de venta, ¿no? No son muy diferentes con el régimen ordinario. Lo único diferente es que van a tributar sobre el ingreso en esa tarifa ahora progresiva entre el 1 al 2%. Antes siempre, como microempresas, era el 2%. Otra pregunta. Si un valor de pensión jubilar cuenta como ingreso para la declaración del impuesto a la renta, nos pregunta un oyente. No, las pensiones jubilares son ingresos exentos. Eso no ha cambiado, ¿no? Eso, más allá del cálculo para establecer el monto máximo de los gastos personales, que ahora funcionan como rebaja y ya no como deducible, pero ya para declarar el impuesto, las pensiones jubilares no son ingresos gravados, son ingresos exentos, como el 13º, como el 14º, ¿no? Como cualquier prestación adicional que preste el Seguro Social, como cualquier pensión estatal, son ingresos exentos, entonces no influirían en la base imponible para el impuesto a la renta.
Aquí hay una pregunta que también me parece que ocurre con algunas personas o tiene que ver con la realidad de algunas personas. Quienes tenemos varias actividades, tanto relación de dependencia cuanto registro único de contribuyentes, ¿qué hacemos? Pregunta un oyente. Se tiene que separar las actividades, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo en un trabajo de relación de dependencia por horas y también soy abogado en libre ejercicio. Pues bueno, son dos regímenes que entran en el régimen normal. Si yo fuera trabajador autónomo, por ejemplo, yo tendría que separar, ¿no? El uno, tributo que el RIMPE, y solamente los ingresos relacionados a esa actividad económica como trabajador autónomo. Por ejemplo, soy un prestador de servicios general, no sé, soy un obrero, soy cualquier actividad como trabajador autónomo, se separan del régimen de la actividad de relación de dependencia. La actividad de relación de dependencia tiene sus reglas propias y entra en el régimen normal. Incluso el empleador tiene que retenerle parte del sueldo, informado de los gastos personales, una remuneración que reporta en el famoso formulario, lo que se denominaba el formulario 107, que es el comprobante de retención para el trabajador, y el que da el empleador, que informa de los ingresos que paga al trabajador. Otra persona nos dice, si gano $15,000 anuales, si ya gano $15,000 anuales, ¿tendría que pagar los impuestos sobre los 10,000? Pregunta un oyente. Si gana $15,000 anuales, no va a cambiar mucho su situación, ¿no? Me imagino que esta persona está en relación de dependencia. No va a variar bastante, ¿no? Sigue siendo su base imponible, ingreso menos el aporte al IES, ese es su base imponible, sobre eso va a tributar y puede deducirse hasta $1,000, puede rebajarse hasta $1,000 los gastos personales, posiblemente tribute menos que en el año 2021, ¿no? O casi igual. Donde va a haber más afectación es a las personas que van a ganar desde los $24,000 anuales. Ahí comienza a subir exponencialmente la tarifa, ¿no? Una persona, por ejemplo, que gana $30,000 al año, o una persona que gana $40,000 al año, va a subir su impuesto a la renta con relación al año 2021 más o menos entre $1,000 a $1,500 anuales. O sea, más o menos una persona que gana, supongamos, $35,000 al año, ¿no? Para poner un número entre 30,000 a 40,000. Su impuesto a la renta será $1,500 más de lo que pagó en el 2021. Correcto, doctor. Tengo otra pregunta, porque varias personas están interactuando con nosotros en este diálogo con el especialista en materia tributaria, Carlos Pontón. ¿Cuáles son las multas por no declarar IVA y renta a tiempo, doctor? Las multas se mantienen, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si causa impuesto, el 3%, el 3% sobre el impuesto causado por mes o fracción de mes, máximo hasta un 100%. Si no causa impuesto, pues la multa será el 1 por 1,000 sobre el valor de los ingresos, que no llegue a superar el 5% de los ingresos. Ahí, bueno, dependiendo, ahí esos son los rangos generales de multa por no declarar impuestos a tiempo, que se ha establecido. Eso no ha cambiado, ¿no? Eso se mantiene, pues, ya de normas anteriores que han venido, pues, desde la década pasada en que se establecieron. Las personas que pertenecen al grupo de discapacidad, personas con discapacidad, ¿tienen algún tipo de exención en el marco de estos cambios tributarios, doctor? Se mantiene la misma exoneración que venían en los últimos 3 años. Acordémonos que las personas con discapacidad tenían como exoneración hasta un triple de la fracción básica desgravada, es decir, la fracción básica desgravada que bordea los $11,000, una persona con discapacidad antes tenía hasta el triple, ¿no? Es decir, hasta $33,000 sobre los ingresos. Es decir, si ganaba 60,000, podía restarle $33,000. Y sobre esa diferencia pagar la base, es pagar el impuesto. Ahora solamente es el doble, ¿no? Pero eso se mantiene, eso ya 2 años aproximadamente se mantiene el doble, y para el 2022 no cambia, ¿no? Con excepción, si es que obviamente entra al RIMPE, pues tendrá que informarlo, o si es que recibe pensiones jubilares, pues están exentos. Se refiere a ingresos gravados, ¿no? Ingresos en relación de dependencia, trabajadores autónomos, bueno, dependiendo del caso. Pero una persona con discapacidad sigue manteniendo la exoneración que ha venido manteniendo. Hay algunos mensajes de oyentes y de internautas que, por ejemplo, dicen que parece que podría perderse la cultura tributaria, que hay locales que ya no quieren dar factura o hay gente que ya no está pidiendo factura. ¿Eso está ocurriendo, doctor?
Sí, eso pasa. Pero ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué está pasando eso? Porque dentro del régimen normal, ¿no? Excluyendo lo que sea RIMPE, bueno, incluido lo del RIMPE, primero las personas que están en el RIMPE, o los pequeños negocios que están en el RIMPE, no necesitan deducir gastos, no van a pedir facturas, ¿no? Y una persona normal, una persona natural, que está en el régimen ordinario, por ejemplo, un profesional, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, un trabajador en relación de dependencia, ¿no? Ya no tiene ese incentivo de acumular las facturas que vino haciendo en los últimos 13 años. Acordémonos que los gastos personales fueron incluidos en el año 2008. Ahora pues se va al médico, si va al supermercado, si se compra prendas de vestir, si se compra medicamentos, si paga los gastos de educación de sus hijos, de su familia, ya no hay ese incentivo para acumular las facturas y guardarlas y poder reportarlas en un anexo en el siguiente año. Ahora pues el límite está marcado por un cálculo en función a la canasta básica, principalmente, ¿no? 7 canastas básicas multiplicados por el 10% por el 20%. Y ese da un cálculo fijo, que es o $490 o $980, ¿no? Ese es el límite que yo puedo deducirme. Entonces, ya no va a ser. Y por el otro lado, como sube el impuesto a la renta, en función a la tabla del artículo 36, para las personas este rango, ¿no? de $2,000 mensuales en adelante, van a pagar más impuestos, van a pagar un impuesto ya numéricamente, monetariamente hablando, más alto a lo que van a pagar en el 2021, lo que va posiblemente es que gente no va a facturar, no va a utilizar el sistema financiero, va a cobrar en efectivo, van a crearse mecanismos elusivos y evasivos para pagar menos impuestos, porque aquí nuestra cultura, en función de que los impuestos son utilizados, mucho se desvía en la corrupción, no retorna a la sociedad en servicios públicos, en prestaciones que cubran las necesidades colectivas, como por ejemplo los países en Europa, ¿no? Que los impuestos sí son devueltos a la sociedad. La gente es reacia aquí en América Latina y en el Ecuador a pagar impuestos. Entonces va a haber esos mecanismos. Si una persona que gana 3,000 al mes va a pagar entre $1,000 a $1,500 de impuestos más al año, va a buscar la manera de pagar menos impuestos. ¿Cómo lo va a hacer? Pues no facturando, por ejemplo, un profesional. Entonces, yo creo que este tema no le hizo bien a la sociedad, ¿no? Si se querían aumentar el impuesto, bueno, para mí incluso tiene un toque de regresividad, y eso es contrario a lo que dice la Constitución, de que el sistema tributario debe propender a los impuestos progresivos y directos, ¿no? Es decir, a las clases más pudientes debían también elevársele proporcional y progresivamente más que a la clase media. Aquí en esta reforma solamente se eleva a ese rango, porque ya en las clases más altas, ¿no? Una persona que gana $8,000, $10,000, $20,000 al mes, va a pagar un poco más de impuesto, pero su incremento no es tan significativo como el incremento en los rangos más bajos, entre $2,000 a $6,000. Entonces, para mí, esos son los principales puntos que puede generar un retroceso en la mencionada cultura tributaria. Doctor, dos cosas finales. Acá nos preguntan, ¿la declaración semestral del IVA de profesionales continúa o no se realiza? Sí, continúa, es lo mismo. Eso sí, ¿no? Con los mismos parámetros. Semestral, que le retengan el 100% del impuesto a valor agregado, por ejemplo, un profesional, o una persona que en su totalidad facture con tarifa cero, por ejemplo, preste servicios de salud. Entonces, eso sí sigue manteniéndose los mismos parámetros, ¿no? Excepto en el caso del RIMPE. Bueno, eso es un tema muy similar al régimen de microempresas, pero en el régimen normal sigue manteniéndose lo mismo. Y acá nos dicen, si no he cancelado el 2% del impuesto como microempresario porque no alcanza, ¿qué debo hacer? ¿Qué le parece esta pregunta? Bueno, complicado, ¿no? Si a alguien no le alcanza, primero que, bueno, si no ha declarado va a tener que pagar con multa, y si tiene que pagar un impuesto y no lo ha hecho al tiempo, pues aparte genera intereses, porque genera intereses de mora, ¿no? Deberle al SERIS como deberle al banco, es una obligación. Y segundo, que podría pedir facilidades de pago también, ¿no? Porque está atacando directamente sobre un impuesto suyo, en donde, hablando de impuesto a la renta, ¿no? Podría pedir facilidades de pago conforme a las reglas del Código Tributario. Eso no ha cambiado, pero puede generar, ¿no? Sobre todo en negocios que tienen márgenes de utilidad muy pequeños, que su utilidad baje del 5, del 4%, un impuesto sobre el 1 o el 2% le podría afectar, porque es directamente al ingreso. Entonces, eso ya es un tema netamente financiero. Correcto. Doctor, y lo último, me escribe Sol Parra y pregunta, ¿qué pasa con quienes tenemos crédito hipotecario?
me imagino que por la hipoteca está pagando intereses al banco por una vivienda que está adquirida, remodelada, refaccionada, lo que sea, pues está pagando gastos como gastos personales. Antes del 2022, pues lo podía deducir, ¿no? Dentro del rango de gastos de vivienda. Ahora lo puede hacer, pero el límite ya baja. Entonces no le va a servir todo el gasto que está pagando, ¿no? Como lo venía haciendo hasta el 2021. Correcto. Doctor, gracias por esos aportes. Nos ha permitido un poco entender este relajo del impuesto a la renta, sobre todo, y de las transiciones de persona natural a microempresario, el tema del RIP, el tema del RIS, en fin. Le seguiremos molestando para conversar, doctor. Muy amable, que tenga un buen día. Igualmente, Fabricio, buen día. Saludos a todos. Gracias al especialista en materia tributaria, Carlos Pontón, con su explicación sobre la reforma tributaria y las obligaciones que tenemos que cumplir los contribuyentes. 8:11 en la mañana. Voy a la pausa rapidito, cortito, valga la redundancia. Regresamos con el resumen y ya la tengo conectada a Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.